Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Su amor es fuerte y poderoso.
Gracias, Jesús, por este día que me estás dando y por que a pesar de que esté la pandemia puedo estar con mis primos y quiero darte gracias por todo lo que me has dado, como tener abuelos, mis papás, y en el nombre de Jesús, amén. Señor y Padre Celestial, en estos momentos estamos ante tu presencia y aunque no sea de una forma material, pero sabemos que en espíritu estamos juntos. En estos momentos, Señor, te pido por la Iglesia, por los hermanos, por cada uno de ellos, según sus necesidades, para que tú les suplas todas sus necesidades y también que tengan confianza en que tú les ayudarás a salir de todo trance. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros protegiéndonos del virus que corre por ahí para que no nos alcance. Señor, que yo sepa, no hay nadie en la iglesia y te pido, Señor, que así sea. Te pido también por los hermanos que están al cuidado de la iglesia, por los pastores y por los que están en eminencia, para que tú vigiles por su salud también, por los pastores que nos enseñan tus caminos y nos conducen por el camino verdadero, que tú les des ánimos, consuelo también y que no decaiga nunca su fe. Te pido también, Señor, porque tú estés con los familiares nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos y demás familia, y aquellos, Señor, que en un día atrás han aprendido de tus cosas, Señor, que no se separen de tus caminos y que no se olviden nunca de ti. Te pido, Señor, también porque tú bendigas a aquellas autoridades que tienen que interceder para dirigir la nación, que tú les des conocimiento, que tú les des también sabiduría para que puedan dirigir correctamente y acertadamente lo que necesitamos toda la nación. Bendice, Señor, también a aquellos que están trabajando en los hospitales, los médicos, los enfermeros, todo el material sanitario que necesitan, Señor, súplelo para que puedan cuidarnos y podamos estar protegidos. Te pido una bendición también para aquellos que están delicados en la iglesia, para aquellos que tienen alguna dificultad en el cuerpo, que tienen algún problema, Señor, que tú les consueles y les animes y que nos des de tu paz y tu bendición. Te lo pido todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Acércame a ti, no me dejes ir, me rindo ante ti, Señor, dices que tu amigo soy.
sabes que tu amigo soy. Anhelo más de ti. Nadie como tú puede llenar mi vida así, rodeándome con tanto amor. Guíame, Señor, siempre hacia ti. Oh, amarte a ti es todo lo que anhelo. Quiero vivir con tu presencia en mí. Oh, amarte a ti es todo lo que anhelo. Quiero vivir con tu presencia en mí, con tu presencia en mí, con tu presencia en mí. Dios, ¿dónde estás? Para que nadie se equivoque, esta no es la pregunta o el clamor de los incrédulos. Cuando los incrédulos tiran mano de esta frase, sencillamente es para justificar su incredulidad. Dios, ¿dónde estás? Es el clamor. En este día y en esta reflexión que quiero compartir en el nombre del Señor, es el clamor de los hijos de Dios en alguna ocasión, de los que aman a Dios, de los que tienen temor de Dios. Y alguno podría, no sé si escandalizarse, pero es que un hijo de Dios puede llegar a preguntarse, Dios, ¿dónde estás? Mirad, la cuestión no es si puede o no preguntárselo. La cuestión es la pura y cruda realidad de que todos, creyentes especialmente, en algún momento de la vida, nos hemos preguntado, tal vez nos estemos preguntando, o en el futuro lo haremos, Dios, ¿dónde estás? Y eso no es lo malo. Lo malo es no tener la respuesta adecuada cuando llega ese clamor, cuando nuestros sentimientos nos hacen clamar de esta forma delante del Señor. Lo malo es no tener la respuesta adecuada, por no haber discernido bien los tiempos o el tiempo que vivimos y el propósito de ese tiempo, según Dios, según el plan perfecto de Dios para ese tiempo. Así que Dios, ¿dónde estás? Puede ser la pregunta que te estés haciendo en este momento de tu vida, o que te la hayas hecho en algún momento de ella, o que tal vez te la harás en el futuro. Y tiene que ver con lo que conocemos o llamamos los desiertos de la vida, que los creyentes también
atravesamos. Pero qué bueno es que tengamos la perspectiva de Dios para ellos. Qué bueno que podamos discernirlos y que podamos responder y acallar nuestro clamor, el clamor de nuestras emociones a través de la palabra. Porque fijaos lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y los que conocéis el capítulo 3 de Eclesiastés sabéis que a partir de aquí empieza el escritor con la sabiduría que le caracteriza y que el Espíritu Santo le está dando a describir todos esos tiempos. Tiempos de guerra, dice, tiempos de paz. Tiempos muy buenos y tiempos muy malos. Todo tiene su tiempo oportuno debajo del cielo. Por tanto, la cuestión no va a ser cómo evitar esos momentos de desierto, pues hay un tiempo oportuno para esos momentos en la vida de los hijos de Dios, sino reconocer cuando estamos en uno de ellos y el papel que han de jugar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular y también para toda su iglesia en general. De manera que nos preparemos adecuadamente para atravesarlos y se cumpla en nosotros el propósito eterno de Dios. Pues no debemos olvidar que a los que le aman, a Dios, Dios dispone que todas las cosas, los desiertos también, nos ayuden a bien, conforme a su propósito. Así pues, hermanos, hermanas, habremos de prepararnos para reconocer el tiempo que vivimos y equiparnos adecuadamente para atravesarlo. No sea que nos pase como aquel excursionista que se fue a lo más alto de Sierra Nevada, cargado con sus esquís, con su ropa térmica, un equipazo térmico, sus gafas de sol psicodélicas para la nieve, y allá que llega a la cúspide de Sierra Nevada, de la pista más alta de Sierra Nevada, y al lado suyo había un muchacho con una bicicleta en pantalón corto y con un casco. Cualquiera de nosotros pensaría que el que se había equivocado de atuendo es el de la bicicleta, el casco y el pantalón corto. Pero es que uno de los dos no discernió bien el tiempo, pues esta situación, aunque fuera en Sierra Nevada, se dio en verano. Por tanto, hay que discernir los tiempos y equiparnos adecuadamente para ellos. En un tono mucho más severo que esta ilustración del alpinista o del excursionista, el Señor Jesús también se refirió a las multitudes. Fijaos que esto no se lo dijo a los fariseos ni a sus discípulos, sino a todos los que le escuchaban. Lucas 12, 54, 56. Cuando veis que se levanta una nube en el occidente, enseguida decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar la apariencia de la tierra y del cielo? ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo actual? Una llamada de atención a las multitudes, que muchas veces no atravesamos de la mejor manera los momentos que vivimos por no discernir de qué momento se trata y no equiparnos adecuadamente para él. Así pues, el propósito de nuestro pensamiento de hoy es ayudar a los creyentes a discernir ese tiempo de desierto y el equipo necesario para atravesarlo, de manera que cuando las emociones nos lleven a preguntarnos, a clamar incluso, Dios, ¿dónde estás?, el Espíritu y la palabra de Dios nos permitan responder con seguridad, incluso con gozo en nuestros corazones, de manera que todos tengamos lo mejor de los hijos de Isaacar, de quien dice Primera de Crónicas 12:32, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ese es el fin de nuestra meditación de hoy y de un tiempo que después de este mensaje y una invitación que así os haré, podemos pasar juntos para profundizar en esos desiertos
que la vida nos trae y en los que Dios tiene un propósito, y profundizar en esos propósitos y en las herramientas que Dios tiene para nosotros. Hoy no podremos abarcarlo todo, pero al menos sí poder identificar esos tiempos, como los hijos de Isaacar, hacernos expertos en identificar los tiempos para saber qué hemos de hacer en cada uno de ellos. Y quiero señalar 3 situaciones o señales de estos tiempos de desierto que nos pueden llevar a exclamar en algún momento: Dios, ¿dónde estás? Pero los que amamos a Dios y sus propósitos podemos salir victoriosos de cada uno de ellas, de esas circunstancias o señales de que atravesamos un desierto. La primera de ellas, y seguramente es la más sensible para todos, es cuando no percibimos o no sentimos la presencia de Dios. Y somos hijos de Dios, y tenemos temor de Dios, y creemos en el Señor, pero hay momentos en nuestra vida que no percibimos la presencia del Señor, que no la sentimos. Job, que es experimentado en desiertos y en largos desiertos, lo expresó de esta manera. Fijaos, Job 23, 8 y 9. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Tremendas palabras de Job, de un creyente, de un gran creyente, que en un momento dado, con estas palabras casi poéticas, expresa ese sentimiento de vacío, ese Dios, ¿dónde estás? En toda su plenitud, norte, sur, este y oeste, y no lo siento y no lo encuentro. ¿Y cuánto nos pasa esto? A veces en momentos de dificultades económicas, físicas, de salud, en momentos de dificultades en nuestras relaciones, matrimonios, familia, que atravesamos esos momentos en que justamente es cuanto menos sentimos a Dios y llegamos a clamar: pero Señor, en medio de lo que estoy, ¿dónde estás? Job lo expresó así. Pero qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios y este capítulo 23 del libro de Job continúa y podemos seguir escuchando lo que Job sigue reflexionando para nuestra bendición cuando nos sintamos como Job se sentía. Job 23, 10 al 14. Él, Dios, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. He seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Tremendas palabras de un hijo de Dios que acaba de preguntarse, en otras palabras, Dios, ¿dónde estás? Pero que reflexiona de la manera adecuada a reconocer que está bajo la soberanía de Dios, sabiendo que Dios está al control y actuando en medio de ese desierto por el que atraviesa. ¿Cuál es la clave de ese pensamiento de Job en su desierto? Versículo 12. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. No, hermanos, lo malo no es preguntarse en algún momento ¿dónde está Dios? Lo malo es no atesorar en lo más hondo de tu ser las palabras de Dios, para que esa pregunta no termine hundiéndote. Job lo tenía muy claro. Y la primera pregunta es, ¿y tú? Y vamos a una segunda situación que también define los tiempos de desierto. No solamente los tiempos de desierto, hay que decir, pero especialmente en esos tiempos donde hay una mayor debilidad, tal vez física, tal vez emocional, y entonces llega la persistente tentación del enemigo. Por un lado, Dios, ¿dónde estás? Pero por el otro lado, es que el enemigo se ceba o parece que se quiere cebar con nosotros y nos
cruje a tentaciones. Mateo 4:1 vemos lo que pasó con el Señor Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentaciones. El enemigo no nos tienta solo en el desierto, es verdad, pero aprovecha esos momentos de nuestra vida para hacerlo de una manera persistente, con el fin de llevarnos a la renuncia, a dejar los caminos de Dios, o al menos a pecar y alejarnos aún más de Dios y por tanto del gozo de su presencia en nuestras vidas. Por eso, en el desierto, como Jesús, somos tentados a salir de él a nuestra manera. Esta es una de las tentaciones que tuvo Jesús y que tenemos en nuestros desiertos nosotros. Salir a nuestra manera, buscar atajos para salir cuanto antes, con nuestras propias estrategias, en vez de esperar en el Señor y en sus estrategias. Esta fue la tentación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, acaba con tu hambre, haz un milagrito y no esperes más. Pero Jesús supo que detrás de esas palabras estaba la tentación de acabar con su hambre en aquel momento, después de 40 días de ayuno, no a la manera y en los tiempos de Dios, sino a nuestra manera. Yo no sé vosotros, pero soy experto en tomar atajos en algún momento. Y soy experto en batacazos por tomar atajos en algún momento. Lo puedo decir por mi propia experiencia. Amo al Señor y admiro a Jesús en este momento. 40 días de hambre, de ayuno. Tiene hambre. Y Satanás, muy cuco él, dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, un milagrito. Esa piedra que se convierta en pan. ¡Hala! Y eso es lo que a veces hacemos. No discernimos que estamos en un tiempo de Dios. En un tiempo donde Dios está llevando sus propósitos a cabo en nosotros y queremos coger atajos. Y nos equivocamos con la persona que elegimos de compañero, nos equivocamos con la operación económica que hacemos, nos equivocamos de tantas maneras porque no esperamos en el Señor, en sus estrategias. En los desiertos pasan estas cosas. También Jesús en el desierto, y así nosotros, somos tentados a poner a prueba a Dios o tentarle sacando de contexto algunas de sus promesas y pretendiendo obligar a Dios a cumplirlas a nuestro antojo. Yo cuando oigo a algún predicador encendido, reclámale a Dios sus promesas, yo digo, Señor, ten piedad, ten misericordia, porque Dios es fiel a sus promesas y no hace falta que se las reclames, créeme. Porque no eres tú quien obliga a Dios a ser quien es. Dios poderoso de gracia y misericordia. En el peor de tus desiertos, Dios sabe por dónde estás atravesando. No tienes que exigirle a Dios y sacar un textito de su contexto y parece que obligar a Dios a actuar. No. Esto es lo que le dijo Satanás a Jesús en la siguiente tentación. Si eres hijo de Dios, tírate de lo más alto, de un pináculo que lo lleva. Tírate, porque está escrito, está prometido. No se romperá ninguno de tus huesos. No dejará el Señor que tus huesos den en tierra. Qué cuco Satanás, ¿eh? Hasta con la Biblia tienta, ¿eh? Y cuando estás en un desierto a veces no lo ves. Y lo que ves es que es verdad, hay una promesa ahí. Una promesa que no fue dada para ti en ese momento, que tiene un contexto que hay que comprender, pero que la sacas de ahí como hizo Satanás y le dice a Jesús, hala, toma, tírate que no va a pasar nada. Menos mal que Jesús no cayó. Menos mal que Jesús no tentó al Padre. Como tantas veces hacemos nosotros sacando una promesa de su contexto y exigiéndole a Dios que tiene que cumplirla aquí y ahora. En el desierto, como Jesús, somos tentados a abandonar los planes de Dios al ver cómo prosperan los impíos y lo fructíferas que son o parecen ser sus artimañas, para sumarnos también nosotros a ellas y prosperar rápidamente. ¡Qué tentación! El dinero fácil. ¡Qué tentación! Como decía antes, los atajos. La envidia del que ni tiene temor de Dios, ni es hijo de Dios, ni se le espera. Y cómo prospera y cómo hace que incluso cierta corrupción, oye, ¿por qué no? Mira lo bien que le va.
Y Jesús fue tentado también con esto en el desierto. Y lo seremos nosotros, si no lo hemos sido ya, a probar, a hacer cosas que no están bien, pero que bueno, muchos la hacen y mira lo bien que les va, tú. Y eso es lo que hace Satanás con Jesús. Dice, mira, todos estos reinos, todo lo que ves, todo esto, te lo doy. Y solo tienes que postrarte y adorarme. Solo. No tenía que hacer nada más. Fácil, ¿no? Rápido. Grandioso. Cuidado, hermanos. Hay que discernir cuando estamos en un desierto de parte del Señor. Y dejar que el Señor, igual que nos metió o nos llevó, nos acompaña y nos sacará de Él a su manera, en su tiempo. Y no caer en la trampa. Por no discernir el tiempo en el que estamos. De ser arrastrados por la rapidez y el esplendor de algunas tentaciones que llegan a nosotros. Vemos en Jesús superando toda tentación y lo vemos haciendo lo que curioso, del mismo modo que Job. Jesús le respondió a cada una de estas tentaciones, escrito está. ¿Y sabéis para saber qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que hay que hacer? Conocer la palabra de Dios, hermanos. Atesorar, como dice Job, en lo más hondo del corazón, la palabra del Señor. Para que cuando llegue la tentación, le veamos el plumero al enemigo y le digamos, escrito está. ¿Cómo superas tú las tentaciones en la debilidad emocional y tal vez física del desierto? Y llegamos a la tercera situación, señal de que caminamos en un desierto. Y es cuando tienes aquello que necesitas, pero no todo lo que quieres. Qué importante es discernir la diferencia entre ambos. Hoy en día es muy complicado, porque hoy el bombardeo de la publicidad nos hace sentir que necesitamos un montón de cosas que no necesitamos, pero que si no las tenemos, la autoestima se va por los suelos, la confianza en nosotros mismos se deteriora. Un tiempo de desierto se identifica porque no nos falta lo que necesitamos, pero sentimos la falta de muchas cosas que queremos. En Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos del 2 al 4, Israel vivió en su particular desierto un momento así, y así es como lo cuenta y expresa el Señor mismo. Recuerda, le dice al pueblo de Israel, que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habíais conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. No sé si os dais cuenta, pero ¿tuvieron comida? ¿Tuvieron ropa? ¿No se hincharon los pies? ¿Fueron bien calzados? ¿Tuvieron lo que necesitaban? Sin embargo, si repasamos el Éxodo, el lamento de Israel era constante de todo aquello que parecía que les faltaba. Pero en un momento de desierto traído por el Señor a nuestras vidas, conforme al propósito de Dios para nuestras vidas, esa sensación de que nos faltan cosas, aunque tenemos lo necesario, tiene un propósito. Tiene un propósito. Versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habíais conocido. Y ojo, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Israel estuvo en un lugar árido, un desierto físico, literal.
alimentados y vestidos con lo justito y necesario. Debían recordar y anhelar las promesas del Señor durante un año al menos. Ese era el propósito inicial de Dios. Luego comentaré que no fue un año sino 40 y veremos por qué. Pero al menos durante un año Dios quiso probar a Israel, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenía que hacerles pasar hambre para que se refugiaran, para que se sostuvieran en la promesa de que Dios les estaba conduciendo a una tierra que fluye leche y miel, donde iban a tener lo necesario y muchísimo más que lo necesario. Tenían que aprender a confiar que no solo de pan en ese desierto que les tocaba pasar vive el hombre, sino que la palabra de Dios que les había prometido que les llevaría e introduciría en una tierra que fluye leche y miel es verdadera. Es verdadera. Tenían que aprender esto, tenemos que aprender esto, hermanos. Si malcriamos a nuestros hijos y les damos todo lo que creen necesitar, los malcriamos. Los convertimos en monstruos, pequeños monstruos, hermanos. Y Dios no es un padre que maleduque a sus hijos. Y hay momentos de desierto que hay que discernir y saber que aunque echamos de menos muchas cosas, Dios es fiel y no nos falta lo necesario. Y tenemos promesas de Dios de que algún día Dios nos dará sobreabundantemente. Porque Él es fiel y lo ha prometido. Toca esperar, toca esperar. ¿Y tú? ¿Te preguntas dónde está Dios cuando solo tienes lo necesario? Pero te faltan otras muchas cosas que no necesitas, pero que te gustaría tener. Recuerda, da gracias a Dios por lo que sí tienes y espera de Él todo lo demás, porque Él es fiel a sus promesas. Y nos es necesario aprender y creer que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, los desiertos en el creyente son tiempos oportunos en lo que Dios y en los que Dios perfeccionará su obra. Una obra eterna. Nosotros somos cada vez más cortoplacistas. Queremos cada vez más renunciar a la bolsa de caramelos por comernos un caramelito hoy. Pero Dios está preparando algo eterno. ¿Entiendes lo que es eterno? Cuando tengas una idea de lo que es eterno, cuando te hagas una idea, que sepas que es mucho más todavía. Esos son los propósitos de Dios. Así que no hay desierto, por largo que se nos haga aquí, comparable con lo que eternamente Dios está construyendo y está edificando para nosotros. Recuerda que Dios hace que todas las cosas obren para el bien de quienes le amamos, según su propósito. Por tanto, no podemos evitar los desiertos en nuestro desarrollo espiritual, el tiempo que Dios quiera que estemos en ellos. Son parte del trato de Dios para nuestra madurez y en el cumplimiento de sus propósitos eternos en nosotros. Tenemos ejemplos de ello en la palabra de Dios que ilustran esta verdad. José, antes de convertirse en el segundo de Egipto, los que conocéis la historia sabéis el tremendo desierto que tuvo que pasar. Una cisterna, esclavitud, cárcel, menosprecio. Y eso siendo fiel al Señor, Pero evidentemente estuvo siendo forjado aquel José que luego cuando se encontró con sus hermanos pudo decirles, no, esto no ha sido nada malo. Esto ha sido porque los propósitos de Dios estaban preparando este tiempo. Qué importante es esto. Moisés, antes de convertirse en el libertador de Israel, el que sale de Egipto es el que en su ira es capaz de asesinar a un egipcio, incontrolable en su temperamento. El que entra en Egipto como libertador de Israel ha pasado 40 años en el desierto forjándose el líder que iba a ser para el pueblo de Israel delante del faraón. David, ungido como rey, bien jovencito, 14 años estuvo al menos huyendo de Saúl prácticamente en cuevas y en desiertos antes de ser el rey grande que fue. Y sin ir más lejos, hermanos, nuestro gran ejemplo, Jesús.
Jesús, tras ser reconocido por el Padre con el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él en aquel momento del bautismo, en un momento impresionante donde parecería que empieza la función, dice que después de esto fue llevado al desierto 40 días para ser tentado por Satanás. Así que hay un tiempo oportuno para todo debajo del cielo. Hay un tiempo oportuno para tu desierto. Y no te sientas culpable porque en algún momento tus emociones te lleven a exclamar, Dios, ¿dónde estás? No te sientas culpable por ello. Solamente resuelve bien esto. Resuélvelo bien. No te quedes en la pregunta, no te quedes en la duda, no te instales en ella, porque eso es lo que quiere Satanás, destruirte y matarte. Tienes que saber que no puedes acortar el oportuno tiempo de Dios diseñado para ti en el desierto. No lo puedes acortar, no juegues a cortarlo, que es en lo que tentó Satanás a Jesús. Pero tienes que saber que lo que sí puedes hacer, y más vale que no lo hagas, es prolongarlo. Escucha bien, no puedes acortar tu tiempo en el desierto cuando es Dios en sus propósitos quien cree oportuno que pases por él. No puedes acortarlo, no debes. Pero lo que tampoco debes y sí puedes es alargarlo. Esto es lo que hizo Israel. Israel fue llevado en el tiempo oportuno de Dios al desierto para ser probado, para ser preparado para lo que venía, para esa tierra que fluye leche y miel que había que conquistar y para lo que había que prepararse. Había un tiempo oportuno de parte de Dios, más o menos un año, pero fueron 40 y esos fueron culpa de Israel, no de Dios. ¿Por qué fueron 40? Porque Israel no obedeció a Dios, no creyó en Dios, no atesoró las palabras de Dios. Y cuando vieron a los gigantes, dijeron, ¡uy, qué miedo! Se nos comen como langostas, como saltamontes. Y el pueblo se lo creyó. ¡Uy, qué miedo! Ojalá estuviéramos en Egipto, ojalá no hubiéramos salido de Egipto. Y eso les costó 39 años más de los que Dios tenía previstos. Y eso te puede pasar a ti cuando por no atesorar las palabras de Dios en tu corazón, no solo te preguntas ¿dónde estás, Dios?, sino que acabas incluso negándole, acabas incluso deseando estar como están los impíos, tener lo que ellos tienen. Si leéis el Salmo 73, veréis como Asaf, un líder de alabanza del pueblo de Israel, dice, por poco me deslizo. Y si leéis el Salmo, no tiene desperdicio, Salmos 33, veréis que estuvo a punto en su desierto, observando cómo prosperaban los impíos, de decir, Señor, y yo que soy tu hijo, y yo que te sirvo, ¿por qué paso por esto? Y dice Asaf, dice, estuve a punto de deslizarme. Gloria a Dios que no lo hizo. ¿Sabes por qué no? Porque dice, entrando en el santuario, recordé y reconocí el fin de ellos. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios y sabía que el fin de los impíos, por muy bien que les vaya delante de tus narices, es el infierno y la muerte. Por tanto, no puedes acortar un tiempo de desierto de parte de Dios, pero sí puedes alargarlo si desobedeces y si por ignorancia o falta de fe en la palabra de Dios acabas sucumbiendo a las tentaciones de Satanás. No alargues tu desierto. Dios solo te tendrá ahí el tiempo oportuno, perfecto. Y Dios mismo prometió, no sobrevendrá tentación o prueba a vuestra vida que no podáis soportar. Pues juntamente con ella os daré la salida. Esa palabra atesórala para que cuando estés tentado de decir, Dios, ¿dónde estás? Yo quiero salir de aquí ya y corriendo. Recuerdes que no estás pasando por nada que no puedas pasar. Recuérdalo. Aunque creas que no puedes, es mentira, puedes. Si no pudieras, Dios ya te había sacado. Recuerda esto. Y no alargues tus desiertos por falta de fe y por falta de atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Es bueno que sepas lo que no es un desierto, a fin de que no te confundas ni te confundan. No es un castigo. Es la disciplina correctora y edificadora de Dios. El castigo será permanecer más tiempo del necesario por desobediencia y falta de mansedumbre ante su palabra. El primer año de Egipto, de Israel en el desierto, fue la disciplina de Dios, el amor de Dios formando al pueblo. Los 39 años siguientes fueron el castigo de su desobediencia. Pero el desierto oportuno de parte de Dios,
conforme a los propósitos de Dios, no es un castigo. No es abandono de Dios. Aunque sea como te sientes, Dios no te ha abandonado. Él ha dicho, y si conoces su palabra, lo atesorarás en tu corazón. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando sientas, Dios, dónde estás, puede que tus emociones te hagan percibir ese vacío, pero la palabra de Dios debe acudir a ti enseguida para recordarte que el desierto por el que atraviesas no es abandono de parte de Dios. No es un tiempo en que no puedes servir. A veces aprovechamos, entre comillas, los desiertos de nuestra vida para bajarnos del ámbito del servicio. No, es que yo, es que ahora, trae un tiempo muy malo. No, hermano, hermana, en el desierto también se sirve. Jesús, el Señor, nos dijo en su palabra, y Él es fiel a su palabra, que tuviéramos en cuenta el tiempo, aprovecháramos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, dijo. Por tanto, Jesús, el Señor, no puede estar enseñándonos una cosa y la contraria. Si estás en un tiempo de desierto, no es para que te escaquees del servicio. Es para que le sirvas en el momento en que estás y con lo que estás pasando. Y créeme, hermano, hermana, yo he sido muy bendecido en los desiertos de hermanos míos que han discernido ese momento de su vida y han dado un testimonio fantástico de ello. Y tenemos algunos aquí presentes que en un desierto oportuno de parte del Señor han seguido dando un testimonio fantástico porque han interpretado y discernido bien los tiempos de Dios. No como un castigo, no como un abandono de Dios, sino como una oportunidad para crecer y para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y por supuesto, un desierto en el tiempo oportuno de Dios no es una derrota, sino la preparación para una victoria de dimensiones divinas y no meramente humanas. Sin desiertos, solamente seríamos capaces de hacer lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero en el desierto es donde comprobamos lo que cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, Dios sí puede hacer. Y eso nos bendice, nos hace crecer, y cuando lo comunicamos a otros, bendecimos a otros y ayudamos a otros a crecer también. Por tanto, aprendamos a dar gracias a Dios en nuestros desiertos, pues son parte del trato de Dios con nosotros en su perfecto y eterno propósito de formar la imagen de Cristo en nosotros. Aprendamos a discernir los oportunos tiempos del desierto que vienen de Dios y preparémonos para atravesarlos de la mejor manera posible, conociendo, confiando y obedeciendo su palabra en todo momento, para no alargar precisamente esos tiempos de desierto. Solo así podremos afirmar, sea cual sea el momento que nos encontremos, incluso cuando nuestros sentimientos nos lleven a exclamar por un instante: Dios, ¿dónde estás? Solo así podremos exclamar y hacer nuestra la afirmación del salmista en el Salmo 138, versículo 8. El Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Solo así, el tiempo oportuno del desierto hará de ti y de mí un hombre, una mujer, una iglesia capaz de ser y hacer lo que Dios quiere hacer, que es mucho más grande que lo que tú y yo podemos hacer por nuestras fuerzas. Y quiero terminar con un vídeo que viene a ilustrar lo que hemos dicho y que nos ayudará a comprenderlo, si cabe, aún mejor. Un vídeo emotivo basado en una situación real de la vida misma y que nos muestra esto que hemos dicho. Escuchemos con atención para cerrar nuestro pensamiento de hoy. Y luego, cómo no, oraremos para que el Señor haga de esta palabra que se convierta en vida en cada uno de nosotros. Veamos el vídeo. Todo el mundo tiene un héroe. El mío es mi papá. Desde que mamá murió, solo hemos sido nosotros. Él sabe cómo llenar mi vida de color. Papá, ¿di cuál? Aquel. A veces no entiendo sus consejos, pero confío en él. Y lo que siempre nos unió mucho fue nuestro amor por correr. Un día seré más rápida que él, y cuando lo sea, ganaré cada maratón en el mundo. Abby,
¿Qué pasa, campeona? Al menos ese era mi plan. Estoy perdiendo la vista. Y rápidamente quiero que leas la fila más pequeña que puedas ver. Esto se llama melanoma intraocular. Cáncer de ojos. Desafortunadamente, perderás tu visión. Ese fue el día en que mi padre desapareció. Ok, vamos. ¿Pa? Buenos días. ¿Correremos, campeona? Ven, vamos. Creí que siempre estaría ahí para mí. Supongo que me equivoqué. Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! Me abandonaste. ¿Dónde estás, papá? ¿A dónde te fuiste? ¿Será que ya no me amas? ¿Ya no soy hermosa? ¿Ya no estás orgulloso de mí? ¿Cómo pudiste dejarme cuando más te necesito? Papá. Papá, ¿por qué me dejaste? Abby cree que la dejé. Y por mucho que me duele escucharlo, tiene razón. La dejé. Lo más que Dame podemos más hacer es salvar esperanza. su ojo físico para que cosméticamente no lo Es pierda. mi niña. Lo entiendo. Es mi niña. Ella es mi niña. Hay grupos de apoyo y sé que es un tiempo difícil. La dejé darse cuenta de que es más valiente de lo que jamás habría imaginado. La dejé descubrir lo hermosa que es desde el interior. La dejé retarse a sí misma en maneras que nunca consideró. La dejé descubrir lo fuerte que realmente es. Ya te tengo. Abby, soy yo. Papá. Soy yo, bebé. ¿Por qué me dejaste? Estaba justo aquí, siempre estuve aquí. ¿A dónde te fuiste? Siempre estuve aquí, hija. Escucha, nadie cree en ti más de lo que creo yo. Lo sabes. Piensa en lo lejos que has llegado. ¿Lo ves, bebé? Ven aquí. Aquí estoy. Papá dice que me dio lo que necesitaba, no lo que quería. ¿Estás lista? Sí, lo estoy. Amigos, lo que estamos viendo aquí es increíble. Esta es una muestra Amar de es verdadero permitirle a amor. alguien ver su verdadero valor y belleza. Llegué a pensar que mis sueños habían terminado. Pensé que no volvería a correr. Y aun si realmente no puedo ver a mi papá, sé que me está guiando por todo el camino. Oremos. Y Padre nuestro, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por recordarnos quién eres y cuánto nos amas. Gracias por recordarnos que nos escogiste con propósitos eternos y no solamente temporales, Señor. Por eso primero queremos pedirte perdón por las veces que dudamos de ti, Señor. Perdónanos. Por las veces que, porque no te ven nuestros ojos,
llegamos a creer que estás lejos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque nos has mostrado tantas y tantas veces tu amor, que no mereces ni una de nuestras dudas, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque tú conoces nuestro corazón, tú tienes misericordia con nosotros y aún en nuestro dudar te acercas a nosotros y nos abrazas y nos vuelves a recordar como hoy, Señor, que nunca nos dejarás y que si hay un momento de desierto que atravesar, es un momento en el que tú, Señor, vas a hacer de nosotros alguien cada vez más parecido a Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esos desiertos, Señor. No nos gusta atravesarlos, Padre. Duelen muchas veces, Señor. Pero te damos gracias porque tú caminas con nosotros en ellos. Te damos gracias porque tú das propósito a nuestras vidas, aún en los momentos de desierto, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, aunque no lo comprendamos, todo tiene sentido y todo tiene un propósito. Gracias, Padre. Gracias por esa confianza y seguridad que en ti podemos tener, Señor. Oh Dios, tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos y aún la mía propia, Señor, y te suplico en el nombre de Jesús que si alguno está atravesando ese desierto, Señor, donde clamas, Señor, sus emociones, gritan sus emociones, ¿dónde estás? Que tú en el día de hoy traigas consuelo, paz, fortaleza y la seguridad de que tú estás a nuestro lado y que lo estarás hasta el final. Gracias, Padre Santo, por esa confianza que podemos tener y, Señor, que en esa confianza todos mis hermanos, todos los que oyen este mensaje de hoy, sean consolados, sean fortalecidos y sean, Señor, afirmados en su fe y su amor a ti, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y si eres miembro de esta iglesia, como si no lo eres, pero quieres conocer más de esos desiertos, de sus propósitos, de las herramientas que hay a nuestro servicio, quiero invitarte a que por medio de nuestra web www.lapaz-elche.com te pongas en contacto con nosotros. Los que estáis aquí, los que estáis a través de la red viendo este culto y este mensaje, seáis miembros o no de esta iglesia, poneos en contacto y pedid mayor información, mayor formación para los desiertos de la vida. Estamos preparando un tiempo muy amplio, con vídeos como el que hemos visto y con mucha más información de la palabra de Dios, para reconocer esos desiertos y para atravesarlos con Dios, con el poder de Dios y de las palabras y promesas de Dios. Que Dios os bendiga, ahora y siempre. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.